doctor Ken Takahashi Guevara, presidente ejecutivo del CENAMI, para que nos den efectivamente las primeras advertencias con relación a lo que estamos viviendo. Vamos a escuchar también al doctor Ken Takahashi para que nos describa un poco la situación que vivimos, que ha sido tan expresivamente señalada por don Juan Luis Podestá. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días y gracias por la oportunidad nuevamente. Lo que resulta dramático, cada vez que, cuántos años llevo yo cubriendo estos desastres, resulta que en realidad repetimos el mismo lenguaje, lo acaba de decir también el almirante, ¿no es cierto? Y repetimos las mismas, constatamos los mismos problemas y deficiencias. ¿Cuán serio es el punto en el que estamos en este momento? Bueno, quizás en primer lugar hay que considerar que, como dijo el almirante, CENAMI podría en este momento sacar un pronóstico para los próximos 10 años. Es decir, de acá todos los veranos vamos a tener lluvias, vamos a tener huaicos, vamos a tener daños. Eso es inevitable y va a ser así. Y ese pronóstico ya está dado, o sea, no hay que pensarlo mucho. Ya tenemos la historia de nuestro país que siempre ha sido dañado por este tipo de fenómenos. Ahora, el rol de CENAMI en este caso es más bien dar información un poco más específica sobre la situación del momento. Pero ya eso presupone que las poblaciones tienen ya una cierta capacidad de resistir los embates de este tipo de fenómenos. Es decir, que por lo pronto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de ordenamiento institucional y territorial, debiéramos estar más o menos en función de lo que ya sabemos. Claro, ese es justamente el tema de la prevención. Prevención es estar listo para algo que sabemos que va a ocurrir. Ya luego viene la preparación, cuando digamos el CENAMI emite un tipo de pronóstico específico y bueno, la respuesta después de que ya ocurrió el evento. Pero en el tema de prevención todavía tenemos mucho que trabajar. ¿Por qué no trabajamos? Creo que un problema que tenemos en el país es que eventos intensos como lo que ocurrió el año 2017 o el año 98, si bien ya lo tenemos registrado, bien grabado en nuestra memoria, la realidad es que ocurren con una cierta, no llamamos periodicidad, pero sí espaciados en el tiempo suficientemente como para que la población y las autoridades se olviden del tema. Es decir, el año 98 fue un evento terrible, y de ahí hasta el año 2017 en realidad hubo bastante tiempo para tomar acciones, para hacer los cambios necesarios para que no nos vuelva a golpear de la misma manera, y sin embargo llega el año 2017 y otra vez estamos en una situación parecida. Entonces el problema, quizás a diferencia de otros países donde este tipo de fenómenos son permanentes, es decir, que todos los años llueve, como digamos en Ecuador o Colombia, donde que son países mucho más lluviosos en la parte de la costa, donde en particular ahí tienen, digamos, mayor conciencia porque todos los años están siendo golpeados. En nuestro caso pasa el desastre, pasan unos meses y de pronto ya nos empezamos a olvidar y otra vez seguimos con lo mismo. Pero anualmente sí se producen más o menos los mismos fenómenos, ¿o no? Sí, bueno, depende de la lapso? intensidad. Digamos, en el caso de las heladas, todos los años hay heladas, todos los años hay lluvias. Si ya estamos pensando en eventos como el año 98 o el año 2017, esos son más infrecuentes. Es más, el evento El Niño Costero del 2017, el último caso similar que se había registrado fue en el año 1925. Entonces sí hay una cierta distancia en el tiempo que hace que la gente se olvide, y nosotros mismos como científicos también no teníamos mucha noción de ese tipo de fenómeno, y por eso nos sorprendió en cierta forma cuando ocurrió. Pero ahora un evento como el del 98, que ya había ocurrido en el 83, bueno, no hay razón como para que nosotros nos olvidemos de eso. Y justamente en el año 2015, que hubo una predicción de que podría repetirse, ahí se tomaron acciones, digamos, en unos cuantos meses que redujeron un poco los impactos. Pero de todas maneras, por suerte en ese año no se dio las lluvias tan intensas como se podía temer, pero sí el año siguiente. ¿Cuán escuchado es CENAMI por las autoridades? Dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es muy escuchado, es decir, por lo menos hasta el nivel de las instituciones técnicas, llegando, digamos, hasta INDECI. Pero que son como un club privado todavía en este momento. No, en realidad, o sea, el SINAGERT, ese sistema incluye hasta las autoridades locales, digamos. Entonces la cuestión es no solamente que se escuche la información, sino que se tome acción. Bueno, por eso digo que hasta el momento pareciera que se reúnen, se acuerdan, saben que va a ser una cosa muy seria, pero a partir de eso no se toman ni se van traduciendo medidas a lo largo del tiempo, es decir, cotidianamente, ¿no? Nosotros no podemos imaginar que solamente en verano va a ocurrir tal o cual cosa, en el año ocurren cosas sí, que nos anuncian qué va a pasar. Digamos, en parte es
la falta quizás de comprensión de la información. Ese es un tema en el que Senami y otras instituciones estamos trabajando directamente para capacitar a las autoridades para que puedan interpretar mejor nuestra información. A las información. autoridades y al público también, al público, para que pueda exigir las comunidades, los municipios, en fin. Y el otro tema es una capacidad técnica para tomar acción, justamente. Y digamos, con nosotros en este momento, con INDECI, con las autoridades de la cuenca del río Rima, que estamos trabajando en una propuesta de un sistema de alerta temprana que más bien permita a la población saber, por lo menos quizás hasta un día o 2 días, la posibilidad de que se haya activación de quebradas. Entonces, por lo menos para el tema de preparación a corto plazo, sí podríamos tener una mejor información que llegue a tomar acciones. Pero eso no es lo mismo que una prevención que requiere, digamos, que si es que llegara a llover, por ejemplo, en la ciudad de Lima, como ocurrió en el año 70, 17 milímetros nada más. Es así de agua nada más. Y se inunda la ciudad. O en Piura o Chiclayo, que recientemente hemos tenido una inundación con también 17 milímetros. Es poquísima lluvia, pero las ciudades no están listas para resistir ese tipo de eventos, digamos. Sí, pues esa es la irregularidad, ¿no es cierto? Lo primero es, ¿estamos o no organizados para hacer frente a un conjunto de problemas que se van a presentar periódicamente? Es decir, estamos teniendo una mirada a futuro que nos permita decir, vamos a tener la capacidad de enfrentar progresiva, lenta, pero con toda certeza, las situaciones que se van a presentar de aquí a los próximos 10 años o 15 años. Eso es lo primero. Y lo segundo, en realidad, que me interesa mucho, es poder encontrar alguna fórmula por la cual la movilización de la población, la movilización de la ciudadanía, la movilización de las autoridades regionales y locales pueda efectivamente darnos también la posibilidad de encontrar un país mejor organizado frente a las tragedias y mejor organizado para las respuestas que tienen que ser permanentes. Don Ken Takakashi. Bueno, en primer lugar, una oportunidad diría que tenemos es justamente el tema del cambio climático. Y digo una oportunidad porque el cambio climático lo que hace es visibilizar los problemas que hemos tenido históricamente. Y que es regular, constante. Digamos, en el caso de eventos El Niño como lo del 98 o el 83, justo hace un par de meses hemos publicado un estudio donde se indica que la frecuencia del Niño, de ese tipo de intensidad, podría ser un 50% mayor en el siglo XXI con respecto al siglo XX. Entonces eso ya nos debería hacer reflexionar con mucha preocupación. Es decir, ya no es que de repente ocurre una vez cada 50, 100 años, sino ya puede ser 2, 3, 4 veces finalmente, como hemos estado viendo las últimas... Es recurrentemente. Entonces, justamente, ya no es solamente un evento que va a ser extraordinario en su rareza, sino es algo con lo cual vamos a vivir más frecuentemente. Entonces, en general, eventos... Y en plazos más cortos también. Claro, a eso me refiero, con mayor frecuencia va a ser plazos más cortos y también más intensidad posiblemente. En general, las lluvias con la mayor temperatura del planeta, va a haber más humedad en la atmósfera, eso se va a traducir en lluvias más intensas, también sequías más intensas, lo cual es una cierta paradoja, pero que también nos puede traer un problema. Tenemos también un tema de si es que las sequías en la Amazonía siguen aumentando, como hemos estado observando estas últimas décadas, puede llegar a un punto de quiebre donde la Amazonía ya deje de ser bosque, sino pase a ser tipo sabana, es decir, pastos con poca humedad, y eso puede afectar también los recursos hídricos de los Andes. Es decir, el tema de cambio climático es algo que deberíamos nosotros mirar con mucha preocupación. Que es vital. Es vital. Entonces nosotros sí, ya quizás no tenemos la excusa de que, bueno, ya más o menos que hemos sobrevivido hasta el momento con cómo estamos, sino más bien ya proyectándonos de esa manera, tenemos que ver, bueno, como mínimo deberíamos estar capaces de resistir lo que ya viene ocurriendo, porque lo que se viene adelante puede ser mucho peor. Bueno, lamentablemente el tiempo nos gana, pero quería saludar a Ken Takakashi porque entiendo que Senami está como 25 de marzo va a cumplir 50 años. 50 años, efectivamente. Y lamentablemente, probablemente eso va a ocurrir justo en el medio de la temporada de más lluvias, porque justamente nosotros estamos actualmente en una situación del Niño en la costa, y se proyecta que posiblemente en marzo tanto la costa norte como centro puedan tener lluvias intensas. Entonces hay que estar ya preparándose para eso, a esa situación. Pero bueno, nosotros haremos todo lo posible para que esa celebración sea lo más positiva posible. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Cerramos ya Enfoque de los sábados. Hasta la próxima semana.
Gobierno del Perú. El Perú primero.